en Cuba se vive por fe. Todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que vivimos, aún los detalles más pequeños, podemos decir gracias, Señor. Y pudiéramos decir que la obra bautista en Cuba ha sido un instrumento de Dios para bendición de Cuba y del mundo con el Evangelio de Jesucristo. Y los mismos cubanos, ustedes tienen su lugar en esa gran tarea. En capítulos anteriores hemos visualizado a grandes rasgos los inicios y desarrollo posterior de la obra bautista que por la gracia de Dios alcanzó esta nación. Hoy nos encauzamos hacia el tiempo presente. Historiando brevemente, debemos recordar que la década de los años de 1970 y 1980 fueron de lento crecimiento, entre otras razones por la imposibilidad de adquirir, construir o reparar nuevos templos. Hay reportes de la época que cifran en 6.538 hermanos la membresía bautista en el territorio convencional. Sin embargo, la década de los años 90 dio fruto y se considera como una época de gran avivamiento. Hay reportes que indican que para fines del año 1996 se habían incorporado 3.000 nuevos convertidos a las iglesias bautistas en Cuba Occidental. Y sobre todo que se arriba a los años 2000 casi con el doble de esa membresía. En estos años hay nombres que se repiten como el del doctor Luis Manuel González Peña, pero también hay otros que adquieren importancia significativa, como fue el caso de Nilo Domínguez, Leoncio Veguilla, Hermes Soto, Homero Carbonell, Pedro Muñoz y Alberto González, por solo citar algunos hermanos. Ya estando en esta época, en el presente de los bautistas en Cuba Occidental, la pregunta sería: ¿cuáles son los retos y logros fundamentales de esta denominación para los próximos años? Sobre ello le proponemos conversar en este cuarto y último capítulo de esta serie que le acerca a nuestros destellos con el brillo de la historia. Bienvenidos. En el momento en que muchos tenían en su mente de que en Cuba no había obra y que las iglesias estaban cerradas y que prácticamente la obra del Señor se había interrumpido o se había acabado, pues podíamos narrarle esto que vivimos nosotros. Uno de los acontecimientos es el Congreso de México, Centroamérica y el Caribe, Congreso de Jóvenes, y dejó una huella en el sentido de que comenzó un movimiento de trabajo entre la juventud, en las iglesias, que abarcó todo el país. Así que por eso, mucho de lo que nosotros podemos ver posteriormente, para mí, en mi criterio y en mi experiencia, pues aquello fue algo que pudiéramos decir notorio, de que no era cuestión de ancianos, no era cuestión de personas ya que habían sido educados en eso, sino que esa juventud nacida y crecida en medio del sistema social que rige nuestro país, pues pudo testificar desde toda Cuba de que el Señor es el mismo, ¿no? Y que no cambia. Cuando hablamos de la historia de la obra bautista en Cuba en la década del 2000, creo que debemos hacer referencia al evento que da inicio a esa década, que fue el Concilio General de la Alianza Bautista Mundial
en La Habana del 3 al 8 de julio del año 2000. Se reunieron los representantes de las 4 convenciones bautistas afiliadas a la Alianza Bautista Mundial. Tuvimos más de 400 delegados internacionales de 56 países y más de 500 delegados nacionales. El Estado nos dio el permiso, y gracias a Dios, para que, siendo la Iglesia Bautista del Calvario la sede principal, tuviéramos de su sede al Capitolio Nacional. A través de la historia, la primera vez que se escuchó en el Capitolio de La Habana un himno cristiano fue en esa ocasión. Además, donde supuestamente estaba el diamante del Capitolio que marca el kilómetro 0, decía Cuba para Cristo. Cuando usted se paraba frente al Capitolio, había una pancarta con un mensaje de la palabra de Dios. En la sala aquí Chocolate, la sala polivalente, pues estaba el lema del evento que decía Jesucristo para siempre sí. Muchos de las nuevas generaciones también no saben que hubo ese evento. Algo histórico también, amado hermano, es que la noche de gala bautista que se celebró el sábado 8 de julio de 2000, se celebró en la sala aquí Chocolate, donde más de 100 años atrás se había organizado la primera iglesia bautista en Cuba, la iglesia Getsemaní por el doctor Alberto Jesús Díaz Navarro. Fue una noche donde tuvimos más de 3.000 hermanos en esa sala polivalente aquí Chocolate, con el lema Jesucristo para siempre sí, que fue el lema de ese concilio general de la Alianza Bautista Mundial. Y algo histórico también es que por primera y creo que única vez en Cuba, un presidente cubano, el presidente Fidel Castro Ruz, se reunió con los líderes bautistas cubanos, en este caso los presidentes de las 4 convenciones bautistas cubanas, y yo tuve el privilegio de estar también como presidente del comité organizador del evento. Y en esa reunión, el doctor Billy King, que asumió la presidencia de la Alianza Bautista Mundial aquí en La Habana, sucediendo al doctor Nilson Fanini, le entregó una Biblia lindísima al presidente Fidel Castro Ruz. Lo cierto es, la historia es que ante la situación difícil económica del país, del famoso periodo especial de comienzo del 90, y la gente comenzó a buscar de Dios y comenzó a ver ese gran avivamiento de la década del 90, y entonces ese evento de todos los bautistas del mundo, con nosotros aquí, pues nos ayudó a unirnos a los bautistas cubanos en la misión de alcanzar a Cuba para Jesucristo. En esos primeros años, del año 2000, Dios le dio la visión a un siervo, a José Enrique Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Betel Envuelta, de la visión llamada Cuba 2010. En el año 2007 surgió la idea de hacer una campaña de 50 días en el cual toda la obra estuviese orando durante esos 50 días, desde el día de resurrección hasta el día de Pentecostés. Y se preparó todo un programa, muchos hermanos estuvieron escribiendo, colaborando, preparando para esta campaña, y creemos que fue un tiempo extraordinario. Logramos que muchos hermanos estuviesen orando juntos durante ese tiempo y pidiendo a Dios por este deseo de que nuestra nación pudiera ser alcanzada por el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno pensaba 1 millón en 100.000 iglesias para el año 2010, prácticamente eso era algo inalcanzable, pero de una manera real y permanente se trabajó a favor de eso. Y lo que podemos decir es que no se logró, pero se trabajó, se luchó y estamos viendo los resultados. Porque el impulso que se dio a la obra, al énfasis de ganar almas para Cristo y de poder plantar iglesias y demás, eso comenzó, se desarrolló, se estructuró y sigue marchando. Hasta que la visión no se realice, no se haya logrado, no hemos terminado nuestra tarea. Y creemos que ese 1 millón de cubanos dentro de la obra bautista es un reto que Dios nos ha dado. Y no, el hecho de que no se haya alcanzado en el 2010 no implica de que Dios no lo vaya a hacer. Dios lo va a hacer en su tiempo. Y los que esperamos que eso sea una realidad,
seguimos trabajando por eso, seguimos orando para que Dios toque el corazón, seguimos promoviendo de que esto pueda ocurrir. Será en el 20, será en el 30, será en el tiempo de Dios. Y nuestra exhortación siempre a que nunca dejemos de orar y de trabajar para lograr esto. Toda meta que Dios pone en nuestra vida es posible, es un reto, una oportunidad de servir, de trabajar, de obrar para su gloria. Y de ahí surgió también la idea de que el día 10 de octubre se considerase como el Día Nacional de Oración por la Salvación Espiritual de Cuba. Por ejemplo, yo recuerdo que en los primeros, hasta el año 2007, se organizaron como unas 77 nuevas iglesias en la Convención Bautista de Cuba Occidental. Y de 2007 al 2012 se organizaron 100 iglesias. Y ya de 2012 hasta esta fecha han sido mucho más de 100 iglesias. Es decir que esa visión Cuba 2010 nos dio como fruto lo que estamos cosechando ahora, un movimiento de plantación de iglesias grande y la gente buscando del Señor. Si logramos que un 10% de Cuba esté firme en el Señor, esté consagrada al Señor, este país puede tener una transformación extraordinaria. Y este era el motivo fundamental de la campaña, que Dios nos diera esas personas, que Dios nos diera esas vidas para su reino, que el cambio que el Espíritu provocara en esas personas trajera el cambio tan anhelado para nuestro país. Y cuando yo veo muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, cuando podemos enviar misioneros, ya tenemos misioneros en el extranjero, tenemos hermanos sirviendo en otros países y tenemos una cantera de hermanos dispuestos a también ir al mundo llevando la palabra, pues pienso que ese germen estaba ahí. Recuerdo en el 50 aniversario de la Iglesia Bautista de Huertas, el pastor Nilo Domínguez, presidente de la convención, dijo algo así: estamos asistiendo a un hecho histórico del pueblo cubano. La gente en Cuba está reconociendo la importancia de la iglesia y están viniendo a las iglesias. Y eso ha continuado. Continuó en los años 2000, gracias al Señor, y constantemente se pudieron plantar iglesias en lugares donde era imposible pensar que se iba a organizar una iglesia bautista de nuestra nación. Y es importante, no solamente en el occidente, sino también en el oriente del país, un movimiento misionero evangelístico muy grande, y la gloria sea para el Señor. Cuando pensamos en los años 2000, uno de los aspectos que nos viene a la mente que fue significativo y que ha seguido dejando su huella y brindando su beneficio al trabajo no solo de nosotros los bautistas, sino aún de otras denominaciones y del pueblo en general, ha sido la creación del compañerismo médico bautista. Nos organizamos el 4 y 5 de febrero del año 2000. Y hoy estamos cosechando el fruto de ver que estamos, gracias a Dios, haciendo misiones médicas a países como Haití, por el compañerismo médico, y tenemos durante 19 años, hemos tenido un proyecto que le llamamos Evangelismo a través de la medicina, donde grupos de profesores médicos norteamericanos vienen a Cuba como un proyecto de compañerismo médico auspiciado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, dan conferencias en los hospitales, pero también comparten su testimonio como médicos cristianos y han ayudado también con donaciones materiales a instituciones de salud del país, incluyendo también nuestro hogar bautista de ancianos. En el año 1988 se produjo un acontecimiento significativo aquí en el Templo El Calvario de Dragones y Zulueta. Ocurrió específicamente en el mes de octubre y fue el traspaso de la obra cubana del Home Mission Board al Foreign Mission Board de la Convención del Sur. En ese momento se reconoció el trabajo, la dedicación, el amor de muchos hermanos hacia la obra bautista y que hoy cuenta con nuevos colaboradores.
En ese acto también se puso de manifiesto lo significativo de ese traspaso, no solo que se traduce a nivel de diferentes ayudas, sino también por la realización de retiros y talleres en diferentes áreas del trabajo convencional. Son hermanos que aman a los bautistas cubanos que hacen la obra en Cuba. Miembros del Foreign Mission Board de la Convención Bautista del Sur, junto con miembros del Home Mission Board de la Convención Bautista del Sur, regresaron a Cuba para hacer un traspaso. Hubo un cambio de quién iba a relacionarse con la obra bautista aquí en Cuba. El doctor Ronald Wilson, el doctor Donald Kammerdiner y el doctor Jerry Rankin vinieron en 1989 para un culto de traspaso. Entonces, de aquel entonces hasta hoy, la obra con la Convención Bautista de Cuba Occidental y la Convención Bautista del Sur ha sido a través del Foreign Mission Board, y cuando su nombre fue cambiado en el año 1997 al International Mission Board. Entonces, en el año 1993 vino un hermano, se llama Mark Smith. Era un misionero que comenzó su trabajo en la República Dominicana y después tomó el puesto en Cuba en el año 1993 como un representante de nuestra convención con la Convención Occidental. Eran tiempos muy difíciles en Cuba, el periodo especial. Entonces tuvimos, por ejemplo, un proyecto de alimentación para las iglesias. Casi $500,000 fueron invertidos en Cuba para poder dar alimentación a las iglesias, miembros de las iglesias, pero lo más bueno es que comenzaron a alimentar la comunidad alrededor de la iglesia. Y yo pienso que a través de un amor humanitario de las iglesias, más personas comenzaron a regresar y venir a la iglesia por la primera vez. Muchas personas no saben de esa historia. En el año 1960, las iglesias bautistas, contando la Convención Bautista Oriental y la Convención Bautista Occidental, entre el año 60 y el año 90, plantaron 28 iglesias en 30 años. 30 años de trabajo duro, pero ellos fueron fieles a la palabra de Dios, siguieron evangelizando, siguieron plantando, y el Señor prosperó la obra con 28 nuevas iglesias en 30 años. Cuando llegó este tiempo de apertura, el despertar espiritual, entre el año 90 y el año 93, los mismos bautistas de ambas convenciones plantaron 28 iglesias. Todo lo que hacen está basado en la santa palabra de Dios. Entonces no hemos visto desviaciones doctrinales en la obra en Cuba, porque ellos saben que el centro del corazón de la obra es la palabra de Dios. Hemos visto la plantación intencional de iglesias, iglesias que plantan iglesias. No es una obra a la libre. Las iglesias caseras, casas cultos, casas de oración, todo tiene relación con iglesias históricas. Entonces es un matrimonio hecho en el cielo. Entonces aquí en Cuba hemos visto un pedazo desde el cielo en la tierra.
una de las bendiciones de la obra bautista es que en este periodo del 90 hacia adelante se ha mantenido el crecimiento y el avivamiento en nuestra convención. Algo que los que han estudiado y el crecimiento y estadística dicen que no es común. Normalmente existe un pico de crecimiento y al cabo de varios años desciende. Y gracias a Dios, de los años 90 hacia acá, la obra ha crecido o se ha mantenido, pero no ha decrecido. Y aún a pesar de la emigración también y otras situaciones difíciles. Pero qué bueno que en este momento la obra nuestra cuenta con cerca de 27,000 miembros. Y la comunidad bautista actualmente, ya en el año 2016, está cerca de los 80,000 miembros. Estamos contando los niños que asisten a nuestras iglesias, adolescentes que todavía no se han bautizado, simpatizantes que están o congregados que están preparándose para bautizar, cerca de 80,000. Hubo una reunión muy famosa en el año 92, cuando los líderes se reunieron con el doctor Cañado, pidiendo permiso construir nuevos edificios. Y Cañado le dijo, ¿qué es ustedes los bautistas? ¿Qué es ustedes con sus edificios? ¿No se pueden orar en sus casas? Una cosa poderosa ha sido, dentro del crecimiento también, la plantación o la visión de la plantación de iglesias en casas. Si nosotros lo sabemos a la luz de la Biblia por muchos años, pero no estamos conscientes que ese era el plan de Dios, que esa era la visión que teníamos que llevar a cabo. No teníamos permiso para construir templos, pero tuvimos que Dios abrió la visión de que en la palabra de Dios nos enseña que lo importante es la iglesia, no el edificio. Y por muchos años hemos estado de un avivamiento muy poderoso plantando iglesias caseras, como la iglesia primitiva, en los templos y por las casas. No hemos cesado de predicar a Jesucristo. Por supuesto, teniendo siempre una sólida, y por la gracia de Dios, enseñanza doctrinal, porque eso es clave. Entonces la mayoría, mucho más de la mitad de nuestras iglesias hoy en día están funcionando en casas y se multiplican mucho más en grupos pequeños. Intencionalmente lo estamos haciendo, porque es lo que Dios, o es el plan de Dios para esta nación en este momento. Entonces, a través de los años, comenzaron a plantar más y más y más nuevas iglesias, muchos nuevos creyentes. Y el desafío era cómo asimilar tantos nuevos creyentes en nuestra obra. Y esto ha sido el gran desafío desde aquel entonces hasta hoy. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar aquí, hablando con un pastor diciendo, mira, ahora hay más nuevos convertidos que tengo miembros. ¿Qué hago con todos los nuevos creyentes? Este año vamos a presentar 32 nuevas iglesias que se organizaron el periodo de abril del año 2015 hasta ahora, hasta febrero. Iglesias que han sido conciliadas, examinadas, orientadas. Lo que hemos visto a través de los años es un crecimiento fenomenal de iglesias. Varios misioneros nuestros han colaborado con ustedes. Por ejemplo, el hermano John Seal y su esposa Jeannie. En el año 2000 vino el hermano Javier Atkinson y su esposa Libby. El hermano Roy y Dircy Cooper llegaron aquí a trabajar en 2002 y han sido una bendición única para la isla de Cuba, porque ellos son personas muy especiales. Y doy gracias a Dios porque son ministerios y organizaciones de la común fe que no han impuesto su forma de pensar o su estructura, sino que han venido a unirse a lo que Dios está haciendo en Cuba. Nosotros hemos visto en estos 18 años la visión de los cubanos cumplido. Cuba está siendo ganado para Cristo
Y ahora el mundo está siendo ganado para Cristo y los mismos cubanos, ustedes tienen su lugar en esa gran tarea. Por primera vez hay una agencia cubana enviando misioneros a las naciones. Esto ha sido un sueño hecho realidad. Algo que nosotros siempre hemos sido un campo misionero. Pero qué bueno que ya nosotros, por las características del cubano, por lo que Dios ha estado haciendo y nos ha estado preparando, ya hemos enviado misioneros oficialmente. De hecho, y eso ha sido un milagro, en sus pasaportes la visa dice misionero. Nosotros ya estamos cumpliendo hasta lo último de la tierra. No solamente estamos en nuestra Jerusalén, sino que la obra misionera se ha extendido hacia otras naciones. Es un gran desafío y mientras está yendo, haga discípulos, bautizándoles y enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. Se estuvieron organizando iglesias en Mantua, lo último en Pinar del Río, Dima, la zona más occidente, en Vallecito, Valle, llegando al Cabo de San Antonio, también en Villa Clara, la parte norte de Villa Clara, en Corralillo, llegando a Ciudad de Ávila. ¿Cuántos misioneros que no tienen aparentemente un título humano de un seminario, pero sí tienen un corazón para Dios tremendo? Y yo quiero reconocerles y quiero que sepan que esta convención les ama. Para nosotros el mayor reto que tiene la iglesia en este momento es poder vivir el Evangelio. Hemos crecido, hemos ganado en influencia en nuestra nación y creo que el hecho de poder mantener un testimonio vivo de lo que creemos, poder mantener una conducta cristiana acorde a lo que la Biblia nos enseña en nuestra nación será un impacto tremendo. Cuba necesita hoy más que nunca de modelos de vida. Y creo que la iglesia está llamada para ser ese modelo que necesitan ver los cubanos. No podemos descuidar la instrucción bíblica, no podemos descuidar la doctrina. Somos responsables nosotros de velar por la sana doctrina de nuestra convención, de nuestra asociación. Eso es un reto, de que nuestros seminarios, nuestros institutos bíblicos, y gracias a Dios tenemos muchos, nuestras filiales en nuestras provincias, nuestros centros de capacitación que cada iglesia tiene, se enseñe bien a las generaciones presentes y las que han de venir, a nuestros niños, como dice Deuteronomio 6, lo repetirás a tus hijos, estarán puestos en las puertas en todas partes de la palabra de Dios y fieles a lo que ya conocemos, a los valores que tenemos como obra bautista, a los principios bíblicos, para que no nos desviemos y no nos dejemos llevar y nadie se deje tampoco comprar ni nada por otras cosas que puedan venir. Por eso la palabra de Dios enseña en Mateo 7, 13, 14 que la puerta del camino al cielo es estrecha y angosta. Y por eso tenemos que permanecer anclados en la palabra de Dios. Y un reto es que nuestros seminarios y nuestras iglesias tenemos que enfatizar mucho en la orden de Cristo, no es nuestra, la orden de Cristo, en hacer discípulos que hacen otros discípulos. Hemos recibido una herencia. Yo quiero ser leal a Dios primeramente, pero también, y lo he predicado como presidente de la convención, hay un compromiso en mí de ser leal al Señor y a esta obra por aquellos que me antecedieron y vivieron por ella. Gracias por un Macol, por un Códil, por un Alberto J. Díaz, por supuesto. Esta obra no puedo olvidar a Domingo Fernández. Gracias por un Ocaña, a quien fue el rector del seminario, que fue el doctor González Peña. También quiero reconocer al doctor Veguilla, pastor Reinaldo Sánchez, a su esposa. ¿Cuánto hemos heredado? Hoy en día eso me compromete más también a ser fiel a Cristo, pero también a la Convención Bautista de Cuba Occidental. Por todos esos hombres de Dios y mujeres de Dios, hoy en día, nosotros también estamos comprometidos a seguir el legado que ellos nos dejaron. Los bautistas cubanos que se han consagrado a la obra en Cuba
y han entregado todo por la obra en Cuba, son los más grandes héroes de este avivamiento. Hoy este movimiento que no cesa de abrir nuevas iglesias, de fundar nuevas casas cultos, de nombrar nuevos pastores. Hace apenas unos días estuvimos en la concilio de nuevos pastores, pues está trayendo a Cuba algo que desearon los primeros cristianos del principio. El crecimiento ha sido sostenido, no ha decrecido, al contrario, y eso es algo maravilloso. Desde los años 90 hacia acá, actualmente tenemos en nuestra asociación, en nuestra convención, 26.175 miembros, es decir, personas bautizadas a plena comunión con conocimiento de su fe en Jesucristo. Por provincias, las provincias de más crecimiento han sido Pinar del Río y Villa Clara, aunque todas han crecido. Pero quiero dar un dato o datos estadísticos del crecimiento actual de nuestra convención en este 2016. En Pinar del Río contamos actualmente con 3.192 miembros bautizados a plena comunión. En Artemisa, 2.519. Mayabeque, actual Mayabeque, 2.460. En La Habana hay 9.258 miembros. En Matanzas, 1.207 miembros. En Villa Clara, donde hay un proyecto de plantación de iglesia más aún allá de Villa Clara, hay 4.885. Cienfuegos, 1.483. Santi Espíritu, 725 miembros. Y como gracias a Dios el crecimiento ha sido la necesidad que ya hemos pasado hacia provincias orientales plantando iglesias. Tenemos 2 iglesias en Las Tunas, en Colombia, precisamente un lugar donde hay un misionero llamado René, hombre de Dios, ya pastor ordenado, que hay una membresía de 41 miembros en su iglesia, y este año, se va a organizar otra iglesia nueva allí. En Santiago de Cuba, por el ministerio Radio Transmundial, a través del radio llegó a ellos el Evangelio, por el pastor Alberto González, y organizamos una iglesia en Playa Francés, que tiene actualmente 60 miembros. Y esa iglesia ya va a organizar este año otra en un lugar llamado Caletón, donde ellos están extendiéndose como la obra misionera. Y en la Isla de la Juventud también organizamos una iglesia nueva este año, un lugar llamado La Tumbita, y hay 343 miembros en la Isla de la Juventud y más de 9 iglesias organizadas. En total estamos cerca de los 27.000 miembros bautistas en nuestra convención. No estamos ahí contando la comunidad bautista, que incluye a los niños de nuestras iglesias, adolescentes que no se han bautizado, simpatizantes o congregados, que llega a un total de cerca de 80.000 personas que están en relación con las iglesias nuestras, con la comunidad bautista. Damos gloria a Dios por eso. Nunca hemos tenido un momento de tanto avivamiento, tanto crecimiento cristiano como el que tenemos hoy en la actualidad. Claro que en los tiempos del comienzo hubo una explosión y en aquel momento ya surgieron las primeras casas culto, cuando Alberto Díaz tuvo que abrir lo que ellos llamaron estaciones de predicación. Llegaron a tener 21 de esas estaciones de predicaciones en casa en la ciudad de La Habana. Y después, en la década de los años 50, 1950, hubo un gran avivamiento en la obra en Cuba que también llevó a la organización de muchas nuevas iglesias, pero ninguno comparado con este tiempo presente que nosotros vivimos ya. Eso nos da la claridad y la certeza de lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. La obra ha permanecido y va a permanecer porque no depende de los hombres, depende de Dios. Y la iglesia bautista en Cuba y evangélica en general está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Por eso, como alguien dijo, sobre el yunque de la palabra de Dios y de Jesucristo se han amellado y se han destruido muchos martillos. Cuando Alberto Díaz puso en el año 1893, la frase ahí en el templo de Getsemaní, actual templo del Calvario, la frase Cuba para Cristo,
Era un sueño que parecía una utopía, pero hoy nosotros cada vez lo vemos más cerca. Cuba para Cristo. Y nosotros ahora decimos Cuba para Cristo, ya. Más de 130 años de obra bautista demuestran la fidelidad del Señor para con esta nación, desde donde se han levantado campos misioneros hacia otras naciones, fervientes continuadores de aquellos que por su gracia nos mostraron el camino, la verdad y la vida para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. A las generaciones pasadas, a las presentes generaciones, a los que ya recibieron la corona de la vida, a los que aún están sirviendo en diferentes partes, a los que hoy somos su iglesia, a los que participaron y colaboraron para la realización de esta serie, a todos, muchas gracias. Ante semejante nube de testigos, asegurémonos de que nos hallen fieles los que vienen luego, porque somos hechura suya creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano. A todos, muchas gracias, porque todos somos parte de esta obra, de esta historia, que tiene los destellos, pero sobre todo el brillo que su creador le da. A todos, gracias. Dios les bendiga.